Entonces vamos a hablar de Producto Interno. Entonces básicamente un producto interno es como una generalización del producto escalar que vimos en GAL1. Entonces cuando definimos el producto interno, lo que le pedimos es que cumpla las propiedades que tenía el producto escalar, con algunos arreglos porque tal producto escalar que vimos era en los reales, pero que queremos considerar complejos también. Entonces hay como un pequeño cambio, pero básicamente lo que va a pasar es eso. Entonces un producto interno es una función, vamos a poner EB, es un K espacio vectorial, donde K puede ser R o C. Y un producto interno en B es una función a la que le van a dar dos vectores y les devuelve un número, un elemento del cual. Y le vamos a pedir que verifique ciertas cosas. Entonces, una de las primeras cosas que le vamos a pedir es que sea lineal en la primer componente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el producto escalar que vimos en R era lineal en las dos componentes? Entonces, lo que le vamos a pedir en la definición es que sea lineal en una componente y después vemos qué pasa con la segunda componente. Entonces le vamos a pedir, por un lado, que si hacemos U más B con W, esto sea hacer U con W y después más B con W. Esto para todo U, B y W en B. U, B y W en B. Y después lo otro que vamos a pedir es que si multiplicamos por un escalar en la primera componente, entonces el escalar sale para afuera. Entonces que si hacemos alfa por B con W, esto sea alfa B con W. Y de nuevo, esto para todo vector W, para todo W en B y alfa en el cuerpo. Entonces vieron que estas primeras dos condiciones lo que nos dicen es que es lineal en la primera componente, ¿no? Que se porta bien con la suma y con el producto con escalar. Quiere decir que es lineal en la primera componente. Después, lo otro que le vamos a pedir es, ¿se acuerdan lo que pasaba cuando queríamos dar vuelta a los vectores? O sea, en vez de escribir B con W, queríamos hacer W con B. Entonces, con el producto escalar lo que pasaba era que era lo mismo, hacer B con W que W con B. Entonces, lo que le vamos a pedir acá en realidad es que si lo damos vuelta, entonces se vuelve el conjugado. ¿Sí? O sea que en los reales quedaría lo que pasaba con el producto escalar. Si K es igual a R, esto quiere decir que B con W es igual a W con B, ¿no? Porque el conjugado de un real es el mismo real. Esta condición lo que te dice es que si vos querés calculas B con W, y por otro lado calculas W con B, entonces van a ser uno el conjugado del otro. O sea, dar vuelta a los vectores, intercambiar las componentes, el resultado te da lo mismo, pero tenés que conjugar. Digo, es lo mismo, tenés que conjugar. O sea que si estás en los reales, esta condición de acá es esto que está acá, porque un real conjugado es el mismo real. ¿Sí?
Y tal, la última condición que le vamos a pedir es que si hacemos el producto escalar, el producto interno de un vector con sí mismo, si está el conjugado, si vos tenés A más IB y esto lo conjugás, te da A menos IB. La última condición es que si haces el producto interno de un vector con sí mismo, eso te tiene que dar mayor que 0. B con B mayor que 0. Para todo B en B. O sea que además acá estamos en un espacio vectorial complejo, el producto interno de un vector con sí mismo les va a dar un real positivo. Mayor o igual. Ahí, mayor o igual. ¿Me puede repetir eso que dijo recién de los complejos? Que cuando están en un espacio vectorial complejo, esto que está acá les dice que si hacen el producto interno de un vector con sí mismo, les va a dar un número real. ¿No? Porque no tiene sentido decir que un complejo es mayor o igual que 0. Esto tiene sentido solamente cuando esto es un real. O sea que acá además están diciendo que en un espacio vectorial complejo, el producto interno de un vector con sí mismo les va a dar un número real que es positivo. Y además le vamos a pedir que si esto da 0, que si B con B es igual a 0, entonces, o equivalentemente, B es el vector nulo. O sea que el producto interno de un vector con sí mismo puede dar 0 solamente cuando el vector es el vector nulo. Sí, de hecho eso lo vamos a definir así. Vamos a decir que dos vectores son ortogonales cuando el producto interno da 0. Exacto. Va a ser con una definición. Sí, sí. Entonces, estas son las cosas que van a tener que chequear para ver que algo es un producto interno. Estas 4, 5 condiciones. Entonces, ¿qué consecuencias podemos sacar de estas condiciones? En el 4, ¿qué pasa cuando K es igual a C? Cuando K es igual a C, o sea, cuando estás en un cuerpo que es los complejos, esto que está acá te dice que cuando haces B con B, te va a dar un número real. O sea, B con B no va a ser nunca un complejo, va a ser siempre un número real. Y además va a ser un real positivo. O sea, cuando están en un espacio vectorial complejo y hacen el producto interno de dos vectores, eso les puede dar un complejo, pero cuando hacen el producto interno de un vector con sí mismo, eso siempre les va a dar un número real. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas consecuencias. La primera es que la segunda componente también se porta bien con la suma. O sea que si hacemos B, U más W, se va a portar bien. Vamos a ver. Primero, vamos a poner U, B más W. Esto va a ser U con B más U con W. ¿Y esto cómo lo podríamos probar? Aquí estamos. Porque vieron que sabemos que la primera componente se porta bien con la suma, pero acá tenemos la suma en la segunda componente. Entonces lo que podemos hacer es pasar a la primera componente con esta condición de acá. Entonces acá diríamos que
U, B más W, voy a reescribir esto porque quedó horrible. U, B más W sería igual a B más W con U, esto conjugado. ¿Sí? Esta sería la condición 3. Y ahora sí, tenemos la suma en la primer componente. Así que ahora podemos aplicar esta condición de acá y separar la suma. Entonces esto nos va a quedar B con U más W con U. Y todo esto conjugado. Y ahora la conjugación se porta bien con la suma, así que esto podemos tomar B con U conjugado más W con U conjugado. Y ahora podemos volver a aplicar la condición 3. O sea, podemos volver a dar vuelta y esto va a ser U con B más U con W. Y esto de acá vale en reales y complejos, ¿no? Acá no usamos nada. Usamos ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos este producto interno acá y teníamos la suma en la segunda componente. Entonces dijimos, sabemos lo que pasa cuando la suma está en la primera componente. Entonces vamos a poner en la primera componente. Pero cuando intercambiamos la primera con la segunda componente tenemos que tomar conjugado, que esa es la condición número 3. ¿Sí? Si queremos dar vuelta intercambiar las componentes, tenemos que tomar conjugado. Y después lo que hicimos fue, ahora sí, aplicar la condición de que el producto interno es lineal en la primera componente, y esto lo separamos como B con U más W con U. Y toda esta suma conjugada. Y esto lo podemos separar como este conjugado más este conjugado. Y una vez que estamos acá, podemos volver a aplicar la condición 3. Podemos volver a dar vuelta B con U y como que volver a tomar el conjugado. Entonces conjugado, conjugado, es como no hacer nada. Entonces cuando intercambiamos estos dos, nos da U con B. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Sí. Bien, bien. Entonces, la otra consecuencia es cómo se porta el producto con un escalar en la segunda componente. Cuando hacemos U alfa con W. Acá, ¿qué va a pasar? En la primera componente los escalares salen para afuera, así nomás, pero en la segunda componente van a salir conjugados. Aquí esto va a ser alfa conjugado U con W. Esto para todo alfa en el cuerpo y U y W en el espacio vectorial. ¿Y esto cómo lo podemos probar? ¿Qué les parece? Con lo de que si lo das vuelta a los vectores queda conjugado y ahí puedes sacar el alfa para afuera. Está impecable. ¿No? Sabemos cómo se portan los escalares cuando están en la primera componente. Entonces vamos a ponerlo en la primera componente. Pero cuando intercambiamos el U con el alfa por W, tenemos que tomar conjugado. Así que esto va a ser alfa W con U conjugado. Y ahora sí, tenemos el alfa en la primera componente, así que va a salir para afuera. Entonces esto va a ser alfa W con U, todo conjugado. Pero ahora podemos poner, esto va a ser igual a alfa conjugado por B con U conjugado. Alfa conjugado, W con U conjugado. Y acá podemos volver a dar vuelta, el W con el U. Y esto nos va a quedar alfa conjugado, U con W.
Entonces, si estuviéramos en un espacio vectorial que es real, este alfa que ponemos acá sería un número real. O sea que sería igual a su conjugado. O sea, cuando están en un espacio vectorial real, el producto interno les queda lineal en las dos componentes. Pero cuando están en un espacio vectorial que es complejo, la suma se porta bien en las dos componentes, el producto por un escalar se porta bien en la primera componente nomás. En la segunda componente les aparece un conjugado. Entonces la suma siempre anda bien, el tema es el producto por un escalar. Tienen que fijarse si es en la primera componente o en la segunda. Si están en la segunda, les va a salir conjugado. Bien, vamos a decir a la norma. Entonces, vamos a anotarlo como un comentario. Si K es igual a R, entonces estamos en un espacio vectorial real, entonces el producto interno va a ser lineal en las dos componentes. Pero esto es solamente cuando estamos en los reales, en los complejos no. Va a ser lineal en la primera componente nomás. ¿Se acuerdan cuando hicimos el producto escalar en GAL1? Ahí lo que probábamos era que era lineal en las dos componentes, que es un poco lo que recuperamos acá. Entonces definimos lo que es un producto interno, ahora vamos a definir lo que es una norma. De nuevo, una norma en B, que B es el K espacio vectorial. Una norma en B es una función que tal, le dan un vector y les devuelve un número. La norma es básicamente la distancia. Una forma de medir, digamos. Entonces va a ser una función que va a ir del espacio vectorial en R, y acá va a ir en R independientemente de si B es un R espacio vectorial o un K espacio vectorial, ¿no? Porque lo que queremos hacer con la norma es medir distancias, y para eso queremos que sean números reales. Y le vamos a pedir que verifique ciertas cosas. Primero, que la norma de un vector siempre sea un número positivo. ¿No? Porque como queremos que sean distancias, tiene sentido que siempre sean números positivos. No queremos que una distancia sea negativa. Después, ¿cómo se porta esto con el producto por un escalar? ¿Sí? Lo que va a pasar es que los escalares van a salir para afuera, pero queremos que sea positivo siempre. Entonces lo que vamos a tomar es el módulo. ¿Sí? Si están en un espacio vectorial real, esto va a ser el valor absoluto, y si es un espacio complejo, va a ser el módulo del complejo. Y lo otro que vamos a pedir es la desigualdad triangular. O sea, que la norma de U más B sea menor o igual a la norma de U más la norma de B. Estas son las tres condiciones que tiene que cumplir una función para que sea una norma. Y lo que pasa es que si ustedes tienen un producto interno, entonces pueden definir una norma a partir del producto interno. Eso se va a llamar la norma inducida. Norma inducida por el producto interno. Este valor absoluto lo tomas así porque el alfa puede ser un número negativo. Podríamos hacer una norma de menos U. Entonces si sacás el alfa así nomás, te quedaría menos la norma de U, o sea que esto sería un número negativo, pero eso no querés que pase, querés que sea siempre positivo. Entonces por eso sacás tipo valor absoluto, o módulo, de los escalares que están acá. Y también por ser complejo, está.
Entonces, para que te quede un número real, tomás el módulo del complejo. O sea, básicamente, si alfa es un número real A, entonces esto va a ser el valor absoluto de A. Y si alfa es un número complejo A más IB, entonces el módulo de alfa va a ser A cuadrado más B cuadrado y la raíz de todo esto. ¿Sí? Así siempre les queda acá un real positivo multiplicando. Entonces, lo que les decía de la norma inducida, cuando tienen un producto interno, pueden definir una norma a partir de ese producto interno, y eso se va a llamar la norma inducida por el producto interno. Y esto lo van a definir así. La norma de U va a ser la raíz cuadrada del producto interno de U con U. Que vieron que lo que le pedíamos acá era que si hacen, bueno acá lo puse B, pero si hacen el producto interno de un vector con sí mismo, les dé siempre un número positivo. Entonces tiene sentido que después podamos tomar la raíz cuadrada. Y que acá nos quede un real positivo. Bien, ¿preguntas hasta acá? Profe, en el teórico, cuando se dice, por ejemplo, sea B un espacio vectorial con producto interno, es lo mismo que decir que en ese espacio el producto interno esté definido, ¿no? Sí, o sea, tenés un producto interno que está definido ahí, no sabes cuál es, pero sabés que tenés un producto interno definido. Sí. O sea que puede haber espacios en donde no esté definido el producto interno y tal. Bueno, no sé si siempre define un producto interno. Pero en el mismo espacio vectorial tenés un montón de productos internos. Claro, está bien. Entonces cuando te dicen B con producto interno, que sí que lo considerás con cierto producto interno fijo, digamos, está definido. ¿Alguna otra duda antes de empezar con los ejercicios? O sea que el producto interno depende de la transformación. ¿Cómo era eso que había uno fijo para un producto interno fijo para una transformación? No digo que en un mismo espacio vectorial puedes definir un montón de productos internos, pero cuando decís tipo B con un producto interno, quiere decir que el producto interno como que ya lo tenés fijo. Ok. Porque en un mismo espacio puedes definir un montón de productos internos. Entre los vectores del espacio. Sí, Está. esto lo vamos a ver un poco, vamos al 4, por ejemplo. Que ahí tenés como definir un montón de productos internos en Rn, que de hecho van a ser esos todos, pero tenés un montón de formas. Por ahora no dimos un producto interno en particular. Dijimos, un producto interno es una función que cumple esto, pero podés definir un montón. Después vamos a tener los productos internos usuales en Rn y en Cn, que son los que vamos a usar más seguido, pero por ahora no tenemos ningún producto interno definido, digamos, como calcular. Entonces, vamos a empezar con alguno del ejercicio 1, no sé cuál prefieren hacer.
Acá tienen esta R3, las matrices y C al cuadrado, C2. El 3, bien. Sí, digamos, un ejemplo de producto interno es el producto escalar que vimos en Galoon. Y de hecho ese va a ser el producto interno usual. Vamos a escribirlo. Digamos, en Rn, el producto interno usual, esto el producto interno usual quiere decir es el que vamos a usar más seguido. Entonces a veces en un ejercicio les dice Rn con el producto interno usual, quiere decir que es este. Interno usual es el producto escalar. O sea que si hacen x1 hasta xn con i1 hasta in, esto va a ser x1 por i1 más x2 por i2 más x3 por i3 más xn por in. Y después en Cn, el producto interno usual va a ser este. Acá los X son números complejos. Entonces va a ser bien parecido, solo que en vez de hacer x1 por i1, vamos a hacer x1 por el conjugado de i1. Se va a hacer... Se me fue el lápiz. Acá. Esto va a ser x1 y 1 conjugado más x2 y 2 conjugado más xn y n conjugado. Sí, el producto escalar para Rn lo que hacen es multiplican la primera entrada con la primera y le suman la segunda con la segunda, después más la tercera con la tercera. O sea, va a ser x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3, etc. Hasta xn con in. Y el producto interno usual en Cn va a ser lo mismo, coordenada, solo que la segunda tomar el conjugado. Esto es para arreglar el hecho de cuando hagan el producto interno de un vector con sí mismo, les dé un número real. Porque bueno que acá si hacen x1 con x1 conjugado, eso les va a dar el módulo al cuadrado. O sea que va a ser un número real positivo. ¿Sí? Tomar conjugado acá es para arreglar esto, para que ande esta condición de acá. Así cuando hacen x1, xn con i1 y n, esto les va a dar x1 conjugado más xn conjugado, y esto es el módulo de x1 al cuadrado, o sea que esto es un real positivo. Entonces están sumando un montón de reales positivos, esto les da un real positivo. Si no tomaran conjugado acá, por ejemplo, imagínense que el x1 es y, acá tiene que ser x1, perdón. Estamos haciendo un vector con sí mismo. Esto es x. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que este vector es y 0, 0, 0, 0. Entonces, si no tuvieran el conjugado, tendrían y por y, que les va a dar -1. O sea que el producto interno de un vector con sí mismo les daría negativo, y eso no puede ser. Entonces, para eso es que se pone este conjugado acá, para arreglar ese problema. ¿Sí? No sé si quedó claro esto del conjugado acá.
Sí, a veces el producto escalar es como el producto interno usual de Rn, pero a veces se intercambian un poco los nombres. Pero yo en Galoon le decía producto interno todo el rato, y alguno no, producto escalar. Como que el producto interno es el nombre un poco más general, y de repente el producto escalar ya es este en particular. Porque cuando haces x1 por x1 conjugado, vamos a hacer la cuenta. Cuando vos haces, ponele que x1 es a más y b. Entonces, x1 por x1 conjugado, esto va a ser a más y b. Uno no usual en Rn, por ejemplo, sería la parte 1 del ejercicio 1. Viste que es parecido al producto escalar, pero tenés ahí un 2 y un 3. Y depende de donde lo leas. A veces dot product es el interno, a veces es el escalar. Depende de donde... Lo mismo que producto interno. A veces dicen producto interno, pero ya es el producto escalar. Entonces depende un poco donde lo estés leyendo. Sí, es un tema. Pero digamos, eso en sí solo les importa cuando están haciendo las cuentas. Entonces, cuando ya están en un ejercicio, ahí ya saben cómo es el producto interno. Hacemos esta cuantita de acá y arrancamos por 1.1. Sí, te multiplica algún término por un número real y pueden aparecer cosas cruzadas. Puede aparecer, por ejemplo, x1 con y2. Que eso lo vamos a ver en el 4. Que ese lo quiero hacer hoy, espero que no sea tiempo. En el 4 te da como la forma general de un producto interno. Entonces, esto del x1, cuando lo multiplicas por el conjugado, ¿por qué te da un número real? Entonces, supongamos que el x1 es a más ib. Entonces, x1 por x1 conjugado va a ser a más ib por a menos ib. Entonces, si desarrollamos esto va a quedar a por a, o sea, a cuadrado, después menos i por ab, menos i ab, después más i ba, más i ba, y después i por b por menos i por b. O sea que i por i te va a dar menos, y después con este menos de acá, se te hace más. Así que esto va a ser más b cuadrado. Entonces, este término de acá se va con este, y al final queda a cuadrado más b cuadrado. O sea que esto es un número real positivo. ¿Y qué pasa cuando tengo dos vectores que no son el mismo? Ya veo el producto interno. Ahí sí te puede dar un complejo, ahí no hay problema. Está. Solamente querés que te dé un real positivo cuando haces el producto interno de un vector con sí mismo. Si haces un producto interno de dos vectores cualquiera, ahí te puede dar complejo, te puede dar un real negativo, cualquier cosa. No hay drama. Okay. Entonces ahora sí, bueno, al final no fue tan corto el cuentito, pero bueno, vamos a arrancar con el ejercicio 1. Bien, entonces acá nos piden probar que este producto interno que está definido en R3, bueno, que esta función que está definida en R3 es un producto interno.
No queremos ver que es un producto interno. Entonces lo que hay que hacer es chequear las condiciones de la definición. Entonces, primero que queremos ver. ¿No? La primera condición es que sea lineal en la primera componente. Hemos dicho que se porte bien con la suma. Vamos a hacer producto por un escalar y suma por separado. Entonces, lo primero que queremos probar es que si hacemos x y z más, que vamos a poner x segunda y segunda, z segunda, y prima, z prima, queremos que esto sea lo mismo que hacer producto interno de este vector con este, más este con este. Tenemos x y z con x prima y prima z prima, más x segunda y segunda z segunda con x prima y prima z prima. Entonces vamos a hacer la cuenta. Vamos a empezar de este lado y vemos si llegamos acá. Entonces, si hacemos este producto interno, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos calcular la suma de estos dos vectores, así nos queda un solo vector acá, y después podemos aplicar la definición. O sea que si hacemos la suma, esto nos quedaría x más x segunda, y más y segunda, z más z segunda, y después x prima y prima z prima. Y ahora sí tenemos producto interno de este vector, tenemos la función en este vector con este vector. Y no le digo producto interno todavía porque todavía no lo probamos. Entonces ahora podemos aplicar la definición. Entonces esto ¿cómo nos va a quedar? Tiene que ser la primera entrada del primer vector por la primera entrada del segundo. O sea que esto va a ser x más x segunda con x prima, después más y más 2. Después lo que hacemos es 2 por la segunda entrada del primer vector por la segunda entrada del segundo. O sea que esto va a ser más 2 y más y segunda y prima. Y lo último es 3 por la tercera entrada de este por la tercera entrada de este. O sea, más 3 z más z segunda por z prima. ¿Y ahora qué hacemos? Podemos desarrollar todo esto acá por esta suma. Ahí está, desarrollamos. Y esto nos va a quedar x prima más x segunda x prima más, y acá podemos desarrollar el 2 también, o sea que esto va a ser 2 y prima más 2 y segunda y prima más 3z z prima más 3 z segunda z prima. Y ahora podemos agrupar un poco los términos que nos interesan. Por un lado, donde aparecen las entradas de este vector, y por otro lado, donde aparecen las entradas de este. Entonces, eso nos va a quedar x prima más 2 y prima más 3z z prima. Y después agrupamos los del otro. Más x segunda x prima más 2 y segunda y prima más 3 z segunda z prima. Este 2 de acá. Este 2 es por la definición de la función. Cuando vos haces x y z con x' y prima z' te da x con x', después más 2 y con y' y más 3z con z'. Entonces cuando estás haciendo este vector
con este, lo que haces es la primera entrada, que es x más x segunda, con la primera entrada de esta, o sea, con x', y ahí te aparece este término de acá. Después haces 2 por la segunda entrada de este, que es y más y segunda, por la segunda entrada de este, que es y', y ahí te aparece este término. Las x y z segundas aparecieron por lo que querés probar es que la suma se porta bien en la primera componente. O sea que si sumás dos vectores acá, es como hacer este vector con este más este con este. O sea, queremos probar esto. Esto que está acá arriba es lo que queremos probar, que es la primera condición que está en la definición del producto interno. Esto acá es lo que queremos probar. El 2 y el 3 que multiplican salen de acá, de la definición de la función. Lo que estamos haciendo es evaluar la función en estos dos vectores, este de acá y este. Entonces, cuando evalúan la función en dos vectores, lo que hacen es multiplicar la primera componente de uno con la primera componente del otro, después a eso le suman las 2 por la segunda componente de uno, por la segunda componente del otro, y a eso le suman 3 por la tercera componente de uno, por la tercera componente del otro. O sea, lo que hicimos en este paso de pasar de esto a esto, es simplemente evaluar la función en estos dos vectores. Profe, ahí si desarrollás lo que queremos probar, te queda, ¿no? Ya está. Sí, acá ya estamos. Dale. No, no es una derivada, pueden ser puesto x1 y 1 z1. Son los nombres nomás. Sí, le puse x segunda porque acá estaba x' y prima z' para que quede parecido, pero podríamos haber puesto x1 y 1 z1. A ver, vamos a recapitular un poquito lo que está pasando. Entonces tenemos esta función de acá, que esta función va de R3 por R3 en R. Y queremos probar que esta función es un producto interno. Entonces, para probar que eso es un producto interno, tenemos que ver que se cumplen estas 4 condiciones de acá. La primera condición nos dice que si en la primera componente tenemos una suma, entonces va a pasar esto. Si tenemos U más B con W, entonces eso va a ser igual a U con W más B con W. Entonces queremos probar que con esta función pasa eso. Entonces vamos a bajar un poquito acá y escribir de repente un paso intermedio. Entonces, la 1 lo que queremos probar es esto. Que si hacemos U más B con W, esto es igual a U con W más B con W. ¿Sí? Donde U, B y W son los 3 vectores de R3. Entonces ahora vamos a decir quiénes son los vectores. U, el vector U,
va a ser X y Z. Después el vector B va a ser X segunda, Y segunda, Z segunda. Así que X segunda, Y segunda y Z segunda son todos números reales, ¿no? Esto de acá es un vector de R3. Y después el W va a ser X', Y', Z'. Entonces lo que queremos probar es esto. Queremos probar que si hacemos U más B con W es lo mismo que hacer U con W más B con W. Entonces ahora que le pusimos estos, los escribimos así, el U y B y W, si reescribimos esto, lo que queremos probar es que si hacemos X y Z más X segunda, Y segunda, Z segunda, con X', Y', Z', eso tiene que dar lo mismo que hacer X y Z con X', Y', Z', más X segunda, Y' segunda, Z segunda, con X', Y', Z'. ¿Sí? Esto de acá es lo que queremos ver que es cierto. ¿Hasta acá van convencidos? Bien. Entonces, para probar que esto es cierto, lo que vamos a hacer es hacer la cuenta. Vamos a calcular esto y ver si podemos llegar a este lado de acá. Entonces ahí decimos, vamos a calcular X y Z más X', Y', Z' con X', Y', Z'. No, me dije mal. Vamos a calcular este lado de acá. Entonces lo primero que hacemos es sumar estos dos vectores. Entonces cuando sumamos estos dos nos queda X más X segunda, Y más Y segunda, Z más Z segunda, con X', Y', Z'. Entonces ahora vamos a evaluar esto de acá. Entonces, evaluamos la función en estos dos vectores. ¿Y la función qué es lo que hace? La función es esta de acá. Entonces cuando vos tenés un vector acá, lo que hace es, te multiplica las primeras coordenadas, o sea, hace la primera coordenada del vector que está acá, por la primera coordenada del vector que está acá. Y a eso le suma 2 veces la segunda coordenada de este por la segunda coordenada de este. Y a eso le suma 3 veces la tercera coordenada de este por la tercera coordenada de este. Entonces, si venimos para acá y hacemos eso, ¿cómo nos va a quedar? Multiplicamos la primera coordenada con la primera coordenada. O sea, nos queda X más X segunda por X', que es lo que pusimos acá. Y a eso le sumamos 2 veces la segunda coordenada de este por la segunda coordenada de este. Y ahí nos aparece este más 2 y más Y segunda por Y'. Y a eso le vamos a sumar 3 veces la tercera coordenada por la tercera coordenada de este. O sea, vamos a sumarle 3 por Z más Z segunda por Z'. O sea, justamente este término que está acá. ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, lo que hacemos es desarrollar esto, porque queremos hacer aparecer este término de acá y este término de acá. Entonces desarrollamos y después separamos por un lado los términos que tienen las coordenadas de X y Z, y por otro lado los términos que tienen las coordenadas de X segunda, Y segunda, Z segunda. Entonces ahí nos queda esto de acá, nos queda esto, más esto de acá. ¿Y esto de acá qué es? Dice que acá lo que tienen es la primera El producto coordenada. interno de X con X', ¿no? O sea, Está, ahí va. exacto. Esto de acá es justamente esto. Es la función evaluada en X y Z y X', Y', Z'. Esto de acá es igual a X y Z, X', Y', Z'.
Y el otro término que nos quedó, ¿qué es? Esto acá va a ser la función evaluada en x segunda, y segunda, z segunda, y x' y' z'. Sí, porque acá tienen la primer componente de este vector por la primer componente de este, después tienen 2 veces por la segunda componente, y después más 3 veces por la tercera componente, O sea que esto que les aparece acá es justamente la función evaluada en estos dos vectores. O sea que esto va a ser x segunda, y segunda, z segunda, con x', y', z'. Y eso es justamente lo que queríamos probar. Probamos que si tenemos esta suma en la primer componente, entonces se separa así. Es como hacer x y z con x', y', z' más x segunda, y segunda, z segunda con x', y' z'. ¿Sí? ¿Quedaron convencidos? Bien, igual vamos a hacer los otros casos. Entonces, ya probamos qué pasa con la suma en la primera coordenada. Ahora queremos probar qué pasa con el producto por un escalar. O sea que la segunda condición que queremos probar es esta. Claro, es un producto interno raro, digamos. No es el que usamos todo el tiempo. Claro, con lo que han trabajado todo el tiempo es con el producto interno usual, que es el producto escalar. Y ahora tienen como toda esta familia más grande de productos internos, donde el producto escalar es como un caso particular. Entonces, la segunda condición es esta. Queremos probar que si hacemos alfa b con w, esto les va a dar alfa b w, con un alfa real. Entonces, de nuevo, b va a ser x y z, y w va a ser x', y', z'. O sea que reescribiendo la condición con los vectores, nos va a quedar así. Entonces, es que si hacemos alfa, x y z con x', y', z', esto va a ser alfa, x y z con x', y', z'. ¿Sí? La segunda condición lo que nos dice es esto, ¿no? Que los escalares en la primera componente salen para afuera. Y acá de nuevo vamos a hacer la cuenta de este lado y vemos si llegamos acá. Sí. ¿Sigo por ahí o un poco más? Ahí está, exacto. Lo que queremos que nos dé es alfa por el resultado de la función. Exacto. Y lo que vamos a hacer es multiplicar justamente este vector, las componentes de este, por el alfa. Exacto. Vamos a hacer eso. Entonces empezamos por acá. Alfa, x y z, x', y', z'. Entonces multiplicamos las componentes del x y z, cada una por alfa. Y esto nos va a quedar alfa x, alfa y, alfa z,
x' y' z'. Entonces ahora podemos evaluar la función en estos dos vectores. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Para eso hay que usar la definición que nos dice arriba, ¿no? Ahí está, exacto. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar la primera componente de uno con la primera componente del otro. Entonces esto nos va a quedar alfa x por x'. Después lo que hacemos es sumarle dos veces la segunda componente de este por la segunda componente de este. Entonces eso nos va a quedar más 2 alfa y prima. Y después lo que hacemos es a eso sumarle, no, ya no subí mucho, sumarle 3 veces la tercera componente de este por la tercera componente de este. Entonces eso nos va a quedar más 3 alfa z, z'. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está, sacamos el alfa del factor común y quedó pronto. Alfa x más 2y más 3 z'. Y lo que está acá entre paréntesis es justamente la función evaluada en x y z y x' y z'. Ah, es que todavía estamos en la parte 1, porque queremos probar que esta función es un producto interno. Pues tenés que chequear las 4 condiciones de la definición. Entonces todavía seguimos en la parte 1. Esto va a ser alfa por la función evaluada en x y z con x' y z'. Entonces la segunda condición ya quedó pronto. Los escalares en la primera componente salen para afuera. Después, ¿qué más nos falta probar? Y sí, por lo general probar que algo es una cosa es más complicado probar que no es. Que para probar que no es te alcanza con encontrar, esto no funciona. Y ya estás. En cambio, para probar que es un producto interno tenés que verificar todas las condiciones. Entonces te toma más tiempo, sí. Entonces ya probamos las primeras dos, ¿qué nos falta? La condición cuando se intercambian las componentes. O sea, acá queríamos probar que B con W es igual a W con B conjugado. Pero acá, ¿qué pasa? Acá estamos en un espacio vectorial real. Y la función esta va en los reales. Entonces lo del conjugado no lo precisamos. En realidad queremos probar que si damos vuelta a las componentes queda igual. Esto porque la función va en los reales. R3 en R3 va en R. Entonces, como la función va en R, tomar conjugado no va a hacer nada. Entonces, en realidad lo que queremos probar es esto de acá. ¿Sí? Entonces acá nos vamos a decir que B es X y Z, y que W es X' y Z'. Entonces lo que queremos ver es que si evaluamos la función en X y Z
y x', y', z', esto es lo mismo que evaluarla en x', y', z' y x y z. Sí, entonces vamos a hacer la cuenta. X y z con x', y', z', esto que nos va a dar. Acá podemos ya evaluar la función y va a ser la primera componente de uno por la primera componente del otro, o sea, x más x', y después más 2 por la segunda componente de uno por la segunda componente del otro, o sea que esto va a ser más 2, y', y después más 3 por la tercera componente de uno por la tercera componente del otro, o sea, más 3, z'. Y si lo evaluamos al revés, entonces hacemos primero x', y', z', y después x y z, ¿esto cómo nos va a quedar? Va a ser la primera componente de uno por la primera componente del otro, o sea, x' por x, después más 2 por la segunda componente de uno por la segunda componente del otro, o sea, más 2 y' por y, y después más 3 por las terceras componentes, o sea, más 3 z', z. Pero estas dos cosas son iguales. Entonces, como estas dos cosas son iguales, estas dos son iguales. O sea que teníamos lo que queríamos probar. Y sí, tienen que probar varias cosas, entonces se alarga un poco. Pero ya nos falta la última condición y ya estamos. Entonces, la última condición que les dice es que cuando hacen el producto, cuando evalúan la función en el vector y sí mismo, les tiene que dar un número real. Positivo. Que si hacemos b con b, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces acá b va a ser x y z. Entonces lo que queremos es que si evaluamos la función en este vector y sí mismo, entonces nos tiene que dar un real positivo. X y z, esto mayor o igual que 0. Ahí está, va a quedar al cuadrado cada componente, exacto. Eso es justamente lo que va a pasar. Entonces vamos a hacer x y z con x y z. Y tal, lo primero que hacemos es la primera componente de este por la primera componente de este. Pero ahí las dos son x, así que nos va a quedar x por x, que es x al cuadrado. Después vamos a hacer más 2, la segunda componente de este por la segunda componente de este. Y nos va a quedar y por y, o sea, y cuadrado. Y después va a ser más 3 por la tercera componente de este por la tercera componente de este. O sea, z por z, que nos va a quedar z cuadrado. Y ya está, acá tenemos una suma de cuadrados y los coeficientes que están acá son todos positivos. Entonces esto nos va a quedar mayor o igual que 0. Sí, si queremos probar que algo no es un producto interno, alcanza con ver que no verifica una de las condiciones. Dicen, en esta condición hay un problema, ya está, no puede ser un producto interno. Sí, tal cual. Ahora hacemos alguna del ejercicio 2 para ver eso. Vieron que la cuarta condición tiene dos partes. Una que siempre les da un real positivo y la otra que solamente les da 0 cuando el vector es el vector nulo. O sea, queremos ver que
B con B es 0, si solamente si B es el vector nulo. Sí, esta tienen que probarla siempre también. O sea, queremos ver que si hacen X y Z con sí mismos, esto les da 0 si solamente si este vector de acá es el vector nulo. Pero decir que es el vector nulo, ahí está, exactamente. Es decir, X es igual a Z, es igual a Y, es igual a 0. Pero vieron que esta cuenta de acá, el X y Z con X y Z, dijimos que era X al cuadrado más 2Y cuadrado más 3Z cuadrado. Entonces, para que esto sea 0, ¿qué tiene que pasar? Que todo sea 0. Ahí está, tiene que ser todo 0, porque entre estos dos cuadrados, la única es que X sea 0, Y sea 0, y Z sea 0. Porque esta es una suma toda de términos positivos. Entonces la única forma de que esta suma de 0 es que cada uno de los términos sea 0. Pero si cada uno de los términos es 0, es decir, x al cuadrado es 0, o sea, x es 0, después decir que 2y cuadrado da 0, es decir que y es 0, y decir que 3z cuadrado es 0, es decir que z es 0. Entonces ahora sí, ya probamos las cuatro condiciones de la definición, así que ahora ya podemos decir que esta función define un producto interno en R3. Después está el otro con matrices, pero me parece que el de matrices está en las... O si de repente hay un video con ese. No me acuerdo. Pero está entre los resueltos. Entonces ahora vamos a mirar alguno del ejercicio 2, así vemos cosas que no son productos internos. Entonces, por ejemplo el 1, ¿qué les parece que puede fallar ahí? En el 1 lo que tienen es una función que va de los polinomios de grado 3, por los polinomios de grado 3, en R, y lo que hace es, cuando evalúan en P y Q, les da P evaluado en 1 por Q evaluado en 1. ¿Qué les parece acá que puede no andar bien? La cuarta. Ahí está, la cuarta es la que no pinta bien. Porque imagínense, están evaluando en 1, por ejemplo. Entonces imagínense que P es X menos 1. Este polinomio no es el polinomio nulo. No es el polinomio nulo. Pero cuando calculamos la función en P y P y P... ¿Tiene que ser de grado 3? Claro, los polinomios son como hasta grado 3. O sea, cuando estás acá tenés todos los polinomios que van hasta grado 3, o sea que tenés grado 3, 2, 1 y 0. Entonces cuando calculamos esto, ¿qué nos va a dar? Esto va a ser P evaluado en 1, que es 0, y después P evaluado en 1, que es 0. O sea, P en 1 por P en 1, esto va a dar 0. Entonces la función evaluada en P y P da 0, pero el polinomio no es el polinomio nulo. O sea que ahí la condición 4 no anda.
Entonces, esto de acá no es un producto interno. No se cumple porque el problema que agarramos fue, digamos, la condición que estamos viendo que no se cumple acá es esta. ¿No? La condición que te dice que si vos haces un vector con sí mismo, esto te da 0, si solamente si b es igual a 0. No sé por qué dice tanto recuadro, sí. O sea, esta es la condición que tiene que cumplir un producto interno. Entonces estamos viendo que esta función no cumple esta condición. Entonces acá dijimos, vamos a agarrar este polinomio p que es x menos 1. Entonces cuando evaluamos la función en p y p, esto va a ser hacer p evaluado en 1 por p evaluado en 1. Pero p evaluado en 1 es 1 menos 1, o sea 0. O sea que la función evaluada en p y p da 0, pero p no es el polinomio nulo. Y para que sea un producto interno, cuando un vector con sí mismo te da 0, eso solo puede pasar cuando el vector es el vector nulo. Entonces acá tenés ese problema. Tienes que P no es el polinomio nulo, pero cuando calculás P con P te da 0. Entonces eso no puede ser. Perdona que hable, pero si no tenía que escribir mucho. Entonces, para que esto se conozca, tendría que ser un polinomio que tenga la única raíz en el eje 0, en el 0, 0. Para que sea... Claro, eso te va a andar solamente cuando agarras polinomios que no tienen 1 como raíz. Pero eso no es ni siquiera un espacio vectorial. No sé si te puedes acomodar. No sé si existe algún lugar donde esto sea un producto interno. Los que tienen solo raíz 0, capaz. Tiene solo raíz 0. ¿Te puedes hacer alguna suma ahí? En realidad no. Mm, No, ahí me queda mal. No sé si puedes encontrar un espacio vectorial donde esto te ande. Porque... parece que no. O por lo menos se me ocurre en este momento. Pero bueno, ¿quedó claro cuál es el problema acá? ¿Quedan convencidos? Bien, no sé cuál otro quieren mirar. ¿Qué otra parte les parece? El 2 no cumple la 4. Claro, si haces, no. Claro, si haces el vector menos 1, 0, por ejemplo. Entonces cuando haces menos 1 con 0, digo, sí, menos 1, 0 y menos 1, 0, vamos a hacer la cuenta. O te puede dar negativo también, sí. Entonces el 2 lo que tienen es una función que va de R2 en R2, digo de R2 por R2 en R, y cuando hacen XY y prima, X' y prima, esto les da X, X' más Y con Y'.
Y por ejemplo, si agarramos xy que sea menos 1, 0, ahora miro el otro ejemplo que me están diciendo. Si agarramos menos 1, 0, acá ¿qué pasa? Si hacemos menos 1, 0 con menos 1, 0. Esto va a ser menos 1 por el valor absoluto de esta, o sea, va a ser menos 1 por valor absoluto de menos 1. Y después más 0 por 0. O sea que esto les va a dar menos 1, que es negativo. Ahí está, si toman la primera componente negativa y la otra, o de hecho si tienen las dos componentes negativas, les va a dar negativo. Claro, fíjense que si ponen vectores distintos, que les dé negativo no hay problema. El problema es si les da negativo cuando tienen el mismo vector en los dos lugares. Las condiciones vienen cuando tienen acá, b con b igual a 0. Sí, la cuarta condición, muchas veces tenés todo que anda bien y la cuarta condición es la que cae. Pero me parece, como acá tienen un valor absoluto, yo creo que esto tampoco debe ser lineal en la segunda componente. O sea, eso debe caer también. Digo, no se porta bien con la suma en la segunda componente. Porque el valor absoluto y la suma no se llevan bien. Es la integral, bien. Se va. El espacio vectorial son las funciones continuas de 0 del intervalo. Este es el... Sí. Que son las continuas de 0, 1. Y tal, el cuerpo son los reales. No, en este ejercicio no hay ninguno con complejos. Son todos reales. Acá se hacen f con g es la integral. F con g es la integral de 0 a 1 medio de f de t, g de t, dt. ¿Qué les parece que puede caer acá? Fíjense que las funciones que estamos considerando son funciones que están definidas en el intervalo 0 a 1, pero estamos integrando solamente entre 0 y 1 medio. Claro, negativo no te va a dar porque cuando haces f con f, acá te va a aparecer f cuadrado. Entonces estás integrando una función positiva en un intervalo positivo, te va a quedar positivo. El problema va a ser esta de acá. Porque hay ese tema de que acá las funciones están definidas entre 0 y 1, pero estamos integrando solamente entre 0 y 1 medio. Entonces, por ejemplo, si agarramos esta función, 1 medio y 1. Y acá 1. Y abro un colorcito para que se vea mejor. Y definimos esta función. La función que vale 0, entre 0 y 1 medio, y después, yo qué sé, sube por acá. Digamos que esta es f.
Entonces, con esta, ¿qué va a pasar? F no es la función nula. No es la función constante igual a 0. C de 0,1 son las funciones continuas que están definidas en el intervalo 0,1. O sea, C de 0,1 son las funciones que van de 0,1 en R y que son continuas. Entonces, esta f que tenemos acá no es la función constante igual a 0. Pero si la miramos en el intervalo 0, 1 medio, ahí sí vale 0. Pero la integral entre 0 a 1 medio de f cuadrado va a ser la integral de 0, porque en este intervalo vale 0. De 0 de t, y esto da 0. Ahí está, para que dé bien tendría que ser la integral de 0 a 1. Ahí sí les quedaría un producto interno. De hecho, en los polinomios, el producto interno usual va a ser ese, la integral de 0 a 1 del producto de los polinomios. Entonces el problema acá era el intervalo donde están integrando. Si estuviéramos integrando de 0 a 1, ahí sí, no habría problema. Entonces el problema acá es que cuando hacen f con f les da 0, pero f no es la función nula. O sea, f con f es 0, pero f no es la nula. Entonces todos nos salieron con la misma condición. Ay, no, medio, perdón. Lo cambié de chota nomás. El práctico es una semana, este práctico es una semana, sí. Un poco justito, pero sí. Sí, porque nos quedan 3 semanas hasta el parcial y tenemos 3 prácticos, así que va a ser un práctico por semana. Igual si fuera la función constante igual a 0, en 0,1 nos serviría también, ¿no? ¿Cómo? Si fuera la función f constante igual a 0, en 0,1. Pero esa sería la función como nula del... O sea, ahí sí tendrías que f es la función nula. Ah, Tendrías claro. que... mover los mínimos cuadrados para después de parcial, está de más. Así tenemos un poquito más de tiempo. De más. Entonces, no sé, de repente hacemos alguna clase más con este y después esta proyección ortogonal. Está. Veo, cosa de que nos quede por lo menos una clase como para hacer repaso, ejercicios de parcial. Sí, esta función acá la escogimos porque esta no iba a andar, porque cuando la miras entre 0 y 1 medio es la función 0, pero pueden haber agarrado otra cosa. Digamos, después de 1 medio puede hacer cualquier cosa la función y va a andar. O sea, cualquier función que entre 0 y 1 medio valga 0,
les sirve como contraejemplo acá. Lo que haga entre 1/2 y 1, mientras sea continua, es irrelevante. Bien, no sé si quieren mirar algún otro de este ejercicio. Vamos con la traza, que no hicimos nada con matrices todavía. Entonces, en este tienen el espacio vectorial son las matrices, n por n, el cuerpo son los reales, y la función hace la traza de A más B. Digo, este es el 4. Entonces tiene una función que va de las matrices n por n por las matrices n por n en R. Y evaluado en A y B les da la traza de A más B. Entonces, ¿qué les parece que puede no andar acá? Ahí está. Por ejemplo, si agarrás cualquier matriz que tenga la traza 0, si agarramos A, que sea, por ejemplo, 0, 0, 1, 1, por ejemplo. Entonces, si evalúan la función en A y A, esto va a ser la traza de A más A, o sea, la traza de 0, 1, 1, 0, más 0, 1, 1, 0. O sea que esto va a ser la traza de 0, 2, 2, 0. Que esto da 0, pero la matriz A no es la matriz nula. O sea que tenemos que A con A da 0, pero A no es la matriz nula. Claro, la propiedad lo que te dice es que si vos haces A con A y esto te da 0, esto puede pasar solamente si A es la matriz nula. Digamos, esta es la condición para que esta es una de las condiciones para que esta función sea un producto interno. Y acá lo que encontramos es que si vos agarrás esta matriz, entonces hacer A con A te da 0, pero la matriz A no es la matriz nula. Así que esta condición de acá no se estaría cumpliendo. Bueno, entonces, creo que ya dejamos por acá, son más de las 11. Y como o sea, el práctico de mínimos cuadrados ya no va, vamos a tener un poquito más de tiempo, así que podemos hacer con más calma, lo que está bueno. Entonces, yo creo que el miércoles vamos a hacer el 4, que está bueno, es importante, y después vemos, de repente ya empezamos con la segunda parte del práctico, o vemos. Pero entonces no sé si tienen alguna pregunta de lo que hicimos hoy, o del práctico anterior, o alguna cosa. Bueno, entonces quedamos por acá y nos vemos el miércoles.